Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal Relatos de Terror, donde subimos contenido nuevo cada semana, con historias inéditas enviadas por ustedes los suscriptores. Buenos días, tarde, noche. Sean bienvenidos a su canal de terror preferido, Inframundo. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla, en compañía de sus familias. Los relatos en carretera son siempre muy interesantes e impactantes. La mayoría se tornan en historias por traileros o camioneros, pero en esta ocasión escuchará las anécdotas de conductores, ya sea de autobús o de taxi. Relatos que de seguro te pondrán la piel de gallina. Quédate con nosotros para experimentar el verdadero terror. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. El pasajero de atrás. Historia basada en relatos reales. Buenas noches, Inframundo. Mi nombre es Franco Ortiz. Vivo en Veracruz, México. El relato que les quiero contar me sucedió hace aproximadamente 20 años. En ese entonces yo me dedicaba a ser chofer de microbús, labor que por cierto disfrutaba hacer. Las cosas paranormales existen. Yo no creía en eso, pero con cruel resignación, hoy a mis 59 años debo aceptarlo, por más que sea mi calvario. Mi horario se extendía en ese entonces hasta las últimas horas del trabajo. El recorrido pasaba por los pueblos contiguos a la ciudad, recogiendo los pasajeros que solicitaban el servicio, siendo normalmente pasadas las 11 de la noche cuando por fin regresaba a la empresa. Era una noche de lluvia, fría, no había estrellas surcando el cielo. Los últimos pasajeros se iban bajando de a poco, y la soledad en el camión empezaba a justificar el silencio. Yo mismo corroboré ser el único integrante del vehículo cuando retomé el viaje de regreso. Con el afán de no detenerme en ningún lugar, emprendí la marcha. Todo estaba en orden, hasta que esa típica sensación de sentirme observado empezó a incomodarme. Por momentos miraba por el espejo que tenía arriba de mí para convencerme de que realmente venía solo. Todo estaba absolutamente vacío. De repente sucedió la primera señal paranormal. Una naranja de tamaño mediano llegó rodando desde el fondo hasta quedar estancada cerca de mis pies. Por instinto miré otra vez por el espejo, pero detrás no había nadie y el pasillo estaba desierto. Me dije a mí mismo que quizá la fruta se le olvidó a algún pasajero en alguno de los asientos y por el mismo movimiento del vehículo, esta cayó para después llegar rodando. Sin quitar mis ojos de la carretera, me incliné para intentar levantarla, cuando de improviso algo tocó mi mano allí abajo. Rápidamente recogí mi brazo dando un brinco por el susto. Se trataba de otra naranja que había llegado al lugar de la misma manera. Al voltear, vi a una tercera rodando por el pasillo con igual dirección. Me estacioné a la orilla. Después de meditar unos segundos, me levanté para revisar todo el lugar. Sea cual fuera el motivo por el cual las frutas aparecían de la nada, ya no había más. Me volví a sentar frente al volante para continuar manejando entre rezos. Sin embargo, todo se volvió peor aún. 5 minutos después, un sentimiento sombrío marcó presencia en el lugar. Empecé a temblar de miedo sin ni siquiera haber visto nada aún. Ustedes ya se imaginarán cómo me sentí entonces cuando mis atónitos ojos fueron testigos de aquella aberrante vivencia.
De reojo pude divisar que algo más venía desde atrás acercándose a mis pies. Esta vez no era ninguna fruta. Era un líquido rojo y espeso que lentamente aparecía a mi vista sobre el suelo. Supe de inmediato de qué se trataba. Casi en cámara lenta, elevé la mirada para posar mis ojos sobre el espejo. Y allí estaba. Sentado justo detrás de mí, había un anciano. Su cara estaba horrible, con muchas arrugas marcadas, de edad incalculable y mirada hostil. Me observaba silencioso e inexpresivo. Su cuerpo estaba ensangrentado. Sentí cómo el inmenso terror me sometía en tanto contemplaba esos ojos calándome en los sentidos. Levantó su rígido brazo derecho hasta extenderlo a los extremos. Con un torcido dedo índice de uña negra y sucia, me señaló hacia el frente anunciando la tragedia. Solo recuerdo regresar la mirada sobre la carretera y verlo aparecer de la nada. Era un hombre que cruzaba inadvertido. Por más que maniobré, no pude evitar chocarlo. Vi su cuerpo estrellarse sobre el microbús, dejando todo el vidrio partido bañado de rojo. Duré unos meses en la cárcel pagando la condena hasta que el seguro y la fianza me sacaron. No tuve una explicación lógica con qué defenderme. La aparición de aquel anciano en el microbús fue considerada como la más absurda de las justificaciones. Sin embargo, no es eso lo que todavía me aterroriza. Es algo más increíble aún, pues el anciano que se me apareció dentro del microbús antes del accidente es exactamente el mismo anciano a quien yo atropellé, quien traía en sus manos unas bolas de naranjas que se quedaron derramadas sobre el pavimento. Dicen que las personas se aparecen para despedirse de sus seres queridos antes de fallecer. Yo dudo que sea tan así. No necesariamente tiene que ser alguien conocido. Lo sé por experiencia. Espero que mi relato haya sido de su total agrado. Muchas gracias. El taxi maldito. Historia basada en un hecho real. Muy buenas noches, infraescuchas. Les comparto mi historia. Confiado, busqué invertir mis ahorros en un auto que me facilitara el trabajo de taxista. No tuve que buscar mucho, pues un viejo amigo me informó que en su colonia había un señor que quería vender el suyo. Cuando lo fui a ver, me asombré el buen estado en el que se encontraba y el bajo precio que pedía por él. Pero más me llamó la atención cuando me dijo la razón de la venta. Prácticamente se quería deshacer de él porque juraba que el taxi estaba maldito. Me llamo Miguel Cabrera, soy de Colima, México. Lo que les narraré me sucedió cuando tenía 29 años, allá por los inicios del año 2000. Tenía una niña de 6 años en aquel entonces. Tanto ella como mi esposa se entusiasmaron cuando llegué con el taxi a la casa, aunque fue la pequeña quien prestó más atención al vehículo. Desde el momento en que lo llevé, estuvo dentro del mismo jugando toda la tarde. Cuando la llamamos para cenar, ella nos hizo un comentario un tanto escalofriante. Nos contó que se hizo amiga de una niña. Al preguntarle de quién se trataba, ella respondió sonriendo que era la pequeña que vivía en el carro y que vino junto conmigo. Mi esposa pensó que se trataría de una amiga imaginaria, pero esa noche cuando comencé a trabajar, comenzaron las cosas macabras. Los pasajeros me reclamaban que dentro del taxi percibían un mal olor. Más allá de la pena que sentía, me frustraba que solo aceptaban viajar conmigo 2 o 3 cuadras e inmediatamente me pedían bajar. Les juro que yo no sentía el olor, y por más que buscaba por todo el lugar, no podía encontrar ninguna rareza.
Por suerte, en los días posteriores dejé de escuchar esas críticas, pero a cambio de eso me tocó ver algo sumamente hórrido. Una joven muchacha me hizo la parada, se subió al asiento trasero. Luego de darme la dirección, sacó su celular de la bolsa para entretenerse con este mientras yo conducía. Se me congeló el cuerpo al mirar por el espejo retrovisor y percatarme de que había una niña sentada a su lado. Esta tenía la cabeza inclinada mirando a la pantalla del celular, lo cual era imposible porque no estaba allí antes. Curiosamente, la muchacha parecía no verla. Aunque yo temblaba al manejar, ella jamás se dio cuenta de lo sucedido. Así como la niña apareció, de repente también desapareció. Después de eso, me fui directo a la casa. Le conté a mi esposa y ambos hablamos con mi hija. La descripción de ella nos dio coincidencia perfectamente con la niña que yo vi. Noches después llevaba a un señor a su trabajo, cuando volví a quedar paralizado del susto. Pero en esa ocasión apareció un muchacho pálido, quien tenía su mirada puesta en la mía. Visiblemente le brotaba el vital líquido rojo desde un agujero negro que tenía en la frente. Esa noche llegué a casa aturdido. Esta vez mi esposa me pidió que no volviera a usar el taxi, pero el mismo motivo por el que lo compré me obligó a subirme nuevamente a la siguiente semana. Eran las 10 de la noche cuando me estacioné en una parada. No llevaba durmiendo bien esos días y quise aprovechar para conseguir pasaje. Sin embargo, ella no me lo permitió. Era una anciana sentada justo a mi lado, quien se apareció después de haber comenzado a sentir ese nauseabundo olor del que me hablaron los clientes aquella ocasión. Era un cuerpo, no puedo describirlo de otra manera. De la carne pútrida de su rostro caían algunos gusanos blancos sobre su regazo, los cuales se movían desesperados como animales a quienes le acababan de quitar el alimento. Salí del carro vomitando. No me importó dejarlo allí con las llaves puestas. Me alejé del lugar corriendo despavorido. Al otro día lo encontré en el mismo lugar, solo que en esta vez lo manejé hasta un taller mecánico donde previamente lo ofrecía a la venta. De esa manera, era yo quien buscaba ahora deshacerme de ese carro maldito. Ni siquiera intenté hablar con quien me lo había vendido, pero con el tiempo escuché decir que ese auto estuvo involucrado en varios accidentes donde algunas personas perdieron la vida. Entre ellas una anciana, una niña y un muchacho que fue baleado en un asalto y falleció camino al hospital dentro de ese taxi maldito. Espero que mi experiencia les haya gustado mucho. Gracias por compartir. Excursión escolar. Historia basada en hechos reales. Mi oficio como chofer de autobús, pecero, microbús, como sea que se le diga o lo conozcan, me ayudó a apilar muchas historias para compartir en las noches especiales. Esas en las que, junto a otros fanáticos de los relatos de terror como yo, se emocionan por escuchar. Tengo mucho para contar. No obstante, hay una a la cual considero la más terrorífica, por el simple hecho de que fue mi primera vivencia de esta índole. Me llamo Julio César Gallardo. Actualmente tengo 37 años. Soy de Aguascalientes, México, y esto me pasó hace más o menos una década. En esa oportunidad, la empresa fue contratada para realizar un viaje de excursión por una escuela primaria. Me ofrecieron realizar el trabajo, a lo cual acepté con gusto. Eran 14 niños acompañados de 4 profesores. Por la mañana salimos desde el mismo establecimiento educativo.
Ahí conocí el ambiente que me acompañaría durante la jornada. Pequeños risueños entregados a la inocente diversión con risas y cantos que me alegraron las horas. Diría que hasta allí todo fue perfecto, pero al pasar toda la tarde en el parque y comenzar a prepararnos para regresar, las cosas se volvieron preocupantes por unos minutos. El problema se dio cuando un grupo de 2 niños se perdieron. Por suerte los hallaron al poco tiempo, pero es precisamente allí donde empieza lo siniestro. Durante el viaje estos 2 niños iban callados. Por ratos rompían en llanto sin motivos aparentes. Los pequeños rondaban los 6 años más o menos. Quizá por eso pensaron que no era razón para preocuparse demasiado, por lo que los profesores solo se limitaban a controlarlos. Pero grande fue el desconcierto cuando a uno de ellos le descubrieron unos arañazos en su pecho. Al revisar al otro le encontraron lo mismo. Cuando les cuestionaron qué les había sucedido, dejaron a todos petrificados. Los pequeños aseguraron ser lastimados por otro niño deforme cuando se encontraban jugando apartados del grupo, a lo cual le tenían mucho miedo porque éste tenía su rostro muy feo y quería hacerles daño. Pese a la sorpresa, los maestros trataron de tranquilizarlos prometiéndoles que ya no tenían nada de qué preocuparse, pues ahora estaban en mejor lugar y ese niño ya no podría hacerles daño. Pero lejos de dar muestra de confianza, los pequeños respondieron con algo más perturbador todavía. Ellos lloraban de miedo porque ese niño venía dentro del autobús junto al otro grupo. Sentí erizarme los vellos de todo el cuerpo al escuchar decir esas palabras. En tanto conducía miraba de reojo por el espejo retrovisor hacia todos lados, abarcando el mayor campo de visión posible. Los profesores quedaron enmudecidos, mientras algunos niños comenzaron a llorar del susto al escuchar a sus compañeritos, hasta que el grito ensordecedor de una niña desató el caos dentro del autobús. Por poco pierdo el control del vehículo. Mermando la velocidad hasta estacionarme, volteé para contemplar cómo todos los niños corrían hacia el fondo del pasillo, incluyendo a los propios profesores. Todos gritaban y lloraban en tanto mantenían la mirada a un punto fijo cerca de mí. Seguí esa dirección con mis ojos, hundiéndome en un impactante terror al verlo. Debajo del primer asiento de la fila derecha, había escondido un ser horripilante, similar a un espectro con cuerpo de niño. La piel oscura de su cara parecía carcomida, como si estuviera derretida. Sus enormes ojos negros sobresalían del espacio de sus cuencas, en tanto me sonreía enseñándome unas encías compuestas por dientes podridos. Estrujaba sus deformes manos, chocando sus largas uñas entre sí. En medio de ese estado de shock e impulsado por el instinto de supervivencia, tomé un arma que solía llevar conmigo siempre para protección personal, misma que guardaba en una mochila que mantenía a mi lado. Al parecer esa cosa o duende o lo que haya sido, tenía plena conciencia de lo que es un arma y de lo que yo pensaba hacer. Pues apenas la tomé, este dio un salto sobre mí para después brincar por la ventana y huir de manera bestial. Pero antes de irse me dejó 2 profundas heridas en mis brazos que nunca fui capaz de notar en qué momento me las provocó, debido a la colosal velocidad con la que se movió. Segundos después, era atendido por un profesor, mientras los otros se esforzaban por disipar los gritos de horror de los pequeños. Hasta el día de hoy no sé de qué se haya tratado esa criatura. Tampoco escuché de otro avistamiento de este. No obstante, se dejaron de hacer excursiones a ese parque. Los nahuales del vagón. Anécdota contada por Jeremías Espinosa.
Al ser usuario del metro por las noches, me convierto en presa fácil para muchos sucesos que ocurren allí a menudo. Pero lo que tengo para contarles hoy, no me lo imaginé vivir jamás. Me llamo Jeremías Espinosa. Soy del Estado de México. Esto me pasó hace 3 años. Sé que muchos catalogan este relato como increíble, pero para los que somos de México sabemos que este suelo está colmado de historias que van desde lo místico a lo real. Por lo tanto, me conformo con solo ser escuchado. Era una noche de miércoles. Como me había pasado muchas veces, me tocó salir del edificio donde trabajaba como conserje para alcanzar el último vagón del metro. Él también era infaltable a esas horas. Me refiero a un violinista que se ganaba la vida deleitando a los usuarios con sus hermosas melodías, que a partir de esa noche no volví a escuchar nunca más. Él aseguraba el mismo vagón que yo, pero esta vez otro extraño músico con una guitarra nos acompañaría. Fue precisamente quien originó todo. Deduzco que se trataría de algún rival del negocio, o tal vez tenía otro tipo de problemas. Lo cierto es que apenas ingresamos, él apareció de pronto por detrás. Yo caminé para sentarme en un rincón. El violinista se ubicó al otro extremo y el extraño al frente de este. Desde allí lo observó por unos instantes para luego empezar a insultarlo. Íbamos los 3 solos. Me pregunto qué hubiese pasado si más personas hubieran estado presentes. La discusión se tornó acalorada a tal punto que los insultos pasaron a ser amenazas de muerte. En un abrir y cerrar de ojos se trenzaron en golpes. Con la intención de separarlos me puse de pie para acercarme, pero de pronto ellos hicieron paralizarme al instante. Vi los instrumentos musicales caer al suelo, partiéndose en pedazos, en tanto sus cuerpos comenzaron a mutar. A medida que sus ropas se hacían añicos, sus brazos, piernas y cabeza se convertían en miembros de animales. Un pelaje oscuro le creció a quien parecía ser un enorme perro, mientras el otro tomaba forma de un grisáceo lobo deforme. Totalmente aterrorizado por lo que estaba viendo, retrocedí balbuceando pedidos de auxilio que nadie escucharía. Los gruñidos monstruosos de ambas bestias se mezclaban con los mordiscos eufóricos, en tanto con sus garras cortaban sus pieles mutuamente. La ferocidad de sus acciones me desesperaban, temiendo por mi propia vida. La ira en sus ojos mostraban al propio infierno de donde provenían. Escuchaba el crujir de sus huesos romperse, junto a los alaridos de dolor que daban al recibir tremendas heridas. Yo caí sentado sobre el rincón del vagón, contemplando la increíble batalla que jamás nadie soñó ni en sus peores pesadillas. Pasados unos momentos de la riña, uno de ellos dio un último grito de dolor para después caer rendido, agonizando. No sé quién habrá sido, si el violinista o el de la guitarra. Para mí los dos eran hijos del mismo innombrable. Tal vez Dios tuvo misericordia de mí. El vagón llegó a su siguiente parada y se detuvo. La bestia, que aún se mantenía erguida, me miró con una indescriptible maldad. Luego de eso salió corriendo en 4 patas, dejándome con el otro animal. No sé cuántos minutos más pasaron, ni siquiera me di cuenta de que el vagón se volvió a mover hasta llegar a otra parada. Es allí donde el animal restante reaccionó. A duras penas se reincorporó y salió dejando en el lugar la evidencia de la pelea entre 2 nahuales que vi desarrollarse a solo unos metros de mí. No importa en qué parte de México te encuentres, siempre hay un nahual merodeando cerca tuyo, tal vez cazando ganado en ranchos ajenos o simplemente tocando un violín en un metro. Por cierto,
Nunca más volví a usar el metro de la Ciudad de México por las noches. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.